A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con Mauricio Alarcón, analista de temas políticos. Le agradecemos, Mauricio, por atender este llamado. Le saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de la coyuntura político-electoral y obviamente gira en torno a la candidatura de los dos presidenciables que irán al balotaje del 11 de abril y que después del debate, que muchos critican ese debate porque solamente sirvió para un enfrentamiento, se está centrando la campaña electoral en redes sociales a nivel de plataformas. ¿Cómo lo mira usted, Mauricio, este desarrollo de la campaña? Le escuchamos, buen día. Jorge, Ramiro, buen día y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio América. Estamos a 2 semanas de que los ecuatorianos acudamos a las urnas para elegir definitivamente a quien nos gobernará en los próximos 4 años, y a partir del debate y sus bemoles, pues lo que hemos visto, como acertadamente mencionas, es una fuerte campaña en redes sociales que en el caso de una de las candidaturas en específico ha logrado incluso trascender lo digital y la virtualidad para posicionarse con sus mensajes clave en la conversación cotidiana y presencial, algo que al menos en este país no se ha visto anteriormente. La discusión además ha girado en torno ya no únicamente de propuestas, sino también de descubrimientos y hallazgos respecto de una de las candidaturas, respecto a información y denuncias presentadas respecto de uno de los candidatos. Y hay que mencionar, a propósito de este fuerte énfasis en lo digital y en las redes sociales, una fuerte campaña de desinformación, de fake news y de campaña sucia que puede terminar afectando el resultado del próximo 11 de abril indiscutiblemente. Si bien las redes sociales no son el punto neurálgico de una campaña como la que vivimos en este momento, dada la pandemia, las conexiones permanentes por parte de los ciudadanos en teletrabajo, por ejemplo, hacen que torne una importancia mayor y la gente está comentando, discutiendo, siguiendo la conversación política a través de estos medios electrónicos. Mauricio, pero ¿qué tan real o beneficioso puede ser centrar el debate a nivel de redes sociales si estamos conscientes o la realidad es que la mayoría de seguidores de cada uno de los presidenciables prácticamente son falsos? Indiscutiblemente, y ese es otro detalle. Ya no se trata solo de seguidores, y si vemos nosotros el impacto de los mensajes y de la campaña de los candidatos, ya se trata incluso de reacciones orgánicas, ya no de trolls, sino de personas que con sus cuentas personales están haciéndose eco de ciertos mensajes y replicándolos. No recordemos además lo que ha sucedido en campañas anteriores, en el sentido de que si bien los seguidores son falsos, aunque no en mucha medida, pero el tener tendencias en las redes sociales, el manejar microsegmentación en una red tan amplia y con alta cobertura como Facebook, ha dado buenos resultados. Por citar un ejemplo, Jorge, Ramiro, recordarán ustedes que un elemento fundamental en la campaña para la alcaldía de Quito en el año 2019 fue efectivamente el uso de Facebook para transmitir mensajes y la microsegmentación que hizo el hoy alcalde Jorge Yunda para llegar con el mensaje preciso al votante exacto, sabiendo qué es lo que le quieres decir, cómo quiere esa persona escuchar y qué propuestas le interesan. Empezamos a ver que hay una cierta movida en esa línea respecto de los dos presidenciales y que bien puede enfatizarse en estas 2 semanas que restan de campaña. No nos olvidemos que al menos en lo digital, no solo por falta de regulación, sino ya incluso por costumbre, los presidenciales no hacen silencio hasta el día mismo de las elecciones, como ocurre en la campaña personal y de medios de comunicación. Las redes sociales, Jorge, Ramiro, por supuesto que son un pedazo del país, especialmente Twitter. Twitter es un minúsculo grupo de ecuatorianos generando debate y conversación, pero hay otras redes que tienen amplia cobertura nacional, como es el caso de Facebook, y que muy bien puede ser utilizado de manera estratégica para llegar a quienes aún, por ejemplo, no han decidido su voto.
Mauricio, muy buenos días. Hay cierta similitud con lo que sucedía en campañas anteriores, cuando el candidato llenaba plazas, parques, pero quizá iban por el artista o por alguna dádiva que se iba a entregar. Pero vemos, Ramiro, que incluso un candidato, de lo que se ha visto hasta en anuncios en redes sociales, ni siquiera está respetando el tema de las aglomeraciones y el distanciamiento social. Y creo que es una muy buena oportunidad la que nos da en este espacio Radio América para recordar a las dos candidaturas, a la del señor Lasso y a la del señor Arauz, que hay reglas que cumplir, no solo respecto de un COE cantonal en función de la ciudad que se está visitando, sino reglas que fueron dadas por el Consejo Nacional Electoral en cuanto a las caravanas, en cuanto a las caminatas, en cuanto a las concentraciones, algo que con total irresponsabilidad se muestra en redes sociales, encuentros de gran cantidad de gente, más allá de si se hacen o no una prueba rápida antes de ingresar a ciertos sitios, cuando en el país tenemos una situación bastante calamitosa por culpa de la pandemia, con hospitales totalmente llenos. Así es que en su afán de alcanzar el poder, demuestren los dos candidatos, por favor, su responsabilidad con el país y con la salud de los ecuatorianos. Ya dejen de usar incluso, como dice Ramiro, ese gancho de los artistas para congregar a la gente, simplemente pasarla bien y, como he dicho desde el inicio, enfoquémonos en buena medida a presentar propuestas concretas, a entregar planes y programas a la gente y no solo le digan qué es lo que quieren hacer, sino cómo lo van a hacer. Creo que eso también es responsable con el electorado para una vez que elijamos presidente no llevarnos sorpresas. ¿Qué efecto se puede ir presentándose ya en la parte final de la campaña, cuando en vez de propuestas se va escudriñando en la vida del opositor, ¿no? Y por ejemplo, lo último que salió de su presencia del candidato Arauz en el Banco Central? Bueno, creo que uno de los valores fundamentales que tenemos que rescatar en la política nacional, Jorge, Ramiro y amigos, es la coherencia. La coherencia no es otra cosa que actuar como se piensa y actuar como se dicen las cosas, actuar en función de principios y valores. Y si uno ha sido tan crítico de un gobierno, y si uno ha sido tan crítico de un presidente, qué extraño que haya trabajado en ese gobierno recibiendo recursos hasta de una indemnización pocos días antes de asumir la candidatura a la presidencia de la República. Ese tipo de escrutinio público, y estoy citando nada más un ejemplo que bien podría aplicarse a los dos candidatos, es fundamental para que la gente sepa quién quiere ser presidente. No nos olvidemos que cuando uno es candidato, le presenta las cosas más lindas que ha hecho, su lado más maravilloso, sus mejores credenciales y su mejor fotografía. Y le corresponde a la ciudadanía, al periodismo y a la oposición política hacer un escrutinio público responsable, por supuesto, para decir a los demás, esto es lo que el candidato no te dice. Y lo están haciendo las dos campañas. Y lo están haciendo las dos campañas en el sentido de denunciar con papeles, denunciar con pruebas, pero también seguidores, no voy a responsabilizar de esto a los candidatos de manera directa, están aprovechándose de ese escrutinio para difundir, como he mencionado, una gran cantidad de desinformación y de noticias falsas que no corresponden con la realidad ni del uno ni del otro candidato. Y sobre todas las cosas, Ramiro y Jorge, uno tiene que hacerse responsable de sus actos y uno tiene que, en función de su pasado, decirle a la gente de frente qué hizo y por qué lo hizo, cuál fue su convicción para hacerlo. Y en función de esas explicaciones, que el ciudadano sea quien tome la decisión final y saque sus propias conclusiones. Mauricio, pero ¿qué tipo de impacto real puede significar en el electorado estas denuncias que se revelan a nivel de redes sociales? En lo personal, Jorge, creo que el electorado duro es aquel que no quiere escuchar razón alguna y que simplemente se decanta como un seguidor ciego a favor de uno u otro candidato. A ese electorado tú le puedes decir las peores cosas de tu candidato que va a estar ahí respaldándolo. Ese voto duro, ese voto ciego es el que se mantiene para esta segunda vuelta en el caso del señor Lasso y en el caso del señor Arauz. Pero no nos olvidemos que hay un alto número de indecisos que por un lado quiere escuchar propuestas en temas no tradicionalmente abordados por las candidaturas,
temas de derechos humanos, temas de derechos de la naturaleza, medio ambiente, pueblos y nacionalidades indígenas, y por otro, que está esperando ver qué candidato es el mejor, qué candidato tiene la mejor hoja de vida o qué candidato presenta las mejores propuestas para decidirse. Y creo que en ese sentido, este tipo de denuncias, así como los giros que han dado las dos candidaturas para llegar de mejor manera a esos electores indecisos, es el que efectivamente inclinará la balanza el próximo 11 de abril. Mauricio, pero también hay un protagonista que es el voto nulo, al que llaman los dirigentes del Pachacuti, muy en particular. Ese voto nulo, ¿a quién beneficiaría más? ¿A cuál de los dos candidatos o a cuál de los dos candidatos perjudicaría más el voto nulo, Mauricio? Históricamente, Ecuador no ha tenido porcentajes significativos de voto nulo. Recordarán ustedes que para la primera vuelta en este espacio analizábamos sobre ese fantasma del voto nulo en la primera vuelta. Y cuando las encuestas agoraban ahí un 20-22% de voto nulo, terminamos teniendo el histórico tradicional del 10% promedio. No hubo una variable de consideración respecto de procesos electorales anteriores. Si uno revisa lo que sucedió en la segunda vuelta del año 96, cuando Abdalá Bucaram estuvo junto a Jaime Nebot peleando por la presidencia de la República, se registró el mayor porcentaje de votos nulos de la historia de segundas vueltas en el país. Y ese porcentaje hasta el día de hoy no se ha podido superar. Lo que creo que más bien se está dando en este momento es una suerte de intento de capitalizar el resultado de un voto nulo al no encontrarse el candidato del Pachacutic en la segunda vuelta y tratar de, después del 11 de abril, decir que esos votos nulos que se obtengan como resultado final te pertenecen y forman parte de tu campaña. Algo que es totalmente equivocado, porque no se capitaliza ese tipo de votación. La votación tiene que ser positiva y punto. No puede estarse peleando en función de simpatías o antipatías o en función de descontento, por así decirlo, por haber ingresado a una segunda vuelta. Y como digo, veremos si efectivamente lo que ocurra el 11 de abril supera de manera amplia ese casi 13% de votos nulos que tuvo la segunda vuelta del año 96. Pero Mauricio, debes recordar en las elecciones populares, obviamente, para designar a los integrantes del denominado quinto poder del Estado, que también entró en escena el voto nulo convocado por algunos sectores y que significó el beneficio para los candidatos del denominado correísmo, Mauricio. Indiscutiblemente, a ver, yo en este momento solo he respondido respecto a si se intenta o no capitalizar el voto nulo, pero ese porcentaje de votos nulos, sin duda alguna, va a terminar beneficiando a una candidatura y perjudicando a otra. No quiero con ello, Jorge, decir que el voto nulo no sea una opción legítima de quien no se siente representado por uno u otro candidato, pero en nuestro país el voto nulo no es un voto válido. Se consideran aquí votos válidos únicamente que se emiten a favor de un candidato. Y las circunstancias en las que el voto nulo tiene efectiva validez como para declarar, ustedes lo saben bien, según el Código de la Democracia, la nulidad de las elecciones, son excepcionales y difícilmente van a ocurrir en el país. Así es que esta campaña de voto nulo indiscutiblemente termina beneficiando a un candidato y perjudicando a otro. Incluso, como ustedes han visto, la denuncia del señor Pérez y de la CONAIE en un comunicado, si es que por supuesto este comunicado es cierto y no forma parte de la desinformación y de las noticias falsas, se dice que la candidatura correísta le habría ofrecido recursos para que continúen con su campaña del voto nulo, algo que es bastante sorprendente y que creo que evidencia a cuál de las dos candidaturas beneficia este tipo de votación. Mauricio, y de paso también ha habido ya públicamente declaraciones de ex candidatos, ¿no? De la mayoría de ellos dando su respaldo a uno de los candidatos, o al menos intentando alinearse con una de las candidaturas. ¿En qué medida pueden aportar una decisión ciudadana, ¿no? Entendemos que está demostrado que en nuestro país el voto jamás ha sido endosable.
Indiscutiblemente, y hoy más que nunca creo que el voto no se endosa, Ramiro. Yo creo que en ese sentido el elector que se decantó, por ejemplo, por Javier Hervas, principalmente es un elector que lo hizo porque escuchó sus propuestas, porque le gustó el debate. Lo mismo con Pedro José Freile, por ejemplo. Y pues ahí vemos que el voto no va a ser endosable, sino que puede ser captado en tanto y en cuanto, por ejemplo, en este caso, el señor Lasso, que ha recibido el apoyo de esos dos candidatos, pueda capitalizar las propuestas y los temas que formaban parte de los planes de gobierno del señor Hervas y del señor Freile. Además, no olvidemos que, exceptuando el candidato Pérez y el candidato Hervas, los porcentajes obtenidos por los otros candidatos han sido tan pequeños y tan mínimos que, si bien representan una suerte de voto duro de esas candidaturas, creo que tampoco podrán endosarse al 100% por uno o por otro. Simplemente se trata del mensaje comunicacional que pretenden dar ciertos candidatos, en el sentido de decir: yo estoy alineado con él, yo lo respaldo, yo voy a apoyar su candidatura y en caso de que llegue a la presidencia le apoyaré, pero no quiero un cargo público, siendo esto más un aspecto comunicacional que otra cosa. Había expectativa cuando se iba a generar el debate entre los dos candidatos de la segunda vuelta, pero parece que no cumplió expectativas. En estos días que quedan de campaña, ¿qué golpes podría esperarse como para que se llame a una decisión definitiva ya del votante? Bueno, definitivamente creo que estas 2 semanas van a ser una caja de sorpresas y veremos probablemente información y denuncias como las que se han visto en los últimos días, demostrando la incoherencia de los candidatos o algo relacionado con su pasado, o temas de cómo se pensaba antes y cómo se piensa ahora, generando dudas en la ciudadanía sobre si efectivamente actuarán de la manera en que hoy nos están diciendo para ganar los votos. Esa campaña definitivamente se va a recrudecer, pero lo más preocupante, Ramiro, Jorge y amigos, es que con seguridad afirmo que en estos días veremos un recrudecimiento, para quienes usamos redes sociales, de la desinformación y de las noticias falsas. Con ello, decir a quienes nos están escuchando que por favor no repliquemos mensajes dudosos. No nos cuesta sino segundos, gracias a la tecnología, verificar que dicho contenido sea cierto, con una simple búsqueda de Google, antes de transmitirlo a otras personas. Esa campaña sucia, esa campaña de desinformación, más allá de beneficiar o perjudicar a un candidato, le hace mal a la democracia y le hace mal al país. Ya lo hemos visto en contextos que no necesariamente son electorales. Mauricio, ¿qué tan determinante puede ser en la segunda vuelta el voto de los millennials? Lo fue en la primera vuelta, Jorge. Y no creo que hay que enfocarse únicamente en este grupo etario, sino que ya sabemos que hay un altísimo porcentaje relacionado con ese grupo hasta los 35 años, el votante facultativo entre 16 y 18 y el obligatorio entre 18 y 35, 18 y 40. Ese voto va a ser muy decisivo para el próximo 11 de abril, como lo fue en la primera vuelta. Fue ese el voto que generó esta sorpresa, por decirlo de alguna forma, del señor Hervas obteniendo el porcentaje que obtuvo y el señor Pérez prácticamente llegando a la segunda vuelta, ¿no? Creo que ahí es cuando se tiene, como les decía, que microsegmentar la campaña para llegar de mejor manera, con los mejores mensajes a cada uno de los públicos. Por llegar a los millennials, Mauricio, ¿se justifica entonces el ingreso de los presidenciables a las plataformas que utilizan los juveniles como TikTok, por ejemplo, Mauricio? Las plataformas tienen que ser vistas únicamente como canales de comunicación, Jorge. Y esto está bien, porque si la tendencia va cambiando y, por así decirlo, dejamos Twitter y Facebook a las generaciones mayores, a quienes están por encima de los 45 años, hay que encontrar un canal de comunicación con quienes tienen menor edad. Y si bien es cierto que a mucha gente le choca ver una candidatura presidencial haciendo videos en TikTok, que es la red social que ahora se usa con frecuencia por parte de los jóvenes, yo te invito, Jorge, y te invito, Ramiro, a que se abran una cuenta de TikTok para que, sin necesidad de estar haciendo bailecitos o videitos,
vean la riqueza de una red social en la que también hay debate político, en la que hay cuentas que transmiten historia, en la que hay cuentas que transmiten cosas de utilidad para el día a día como recetas de cocina, y pues van a ver ustedes que no se trata únicamente de besitos o cancioncitas o retos, sino que es una red social que es un buen canal de comunicación para un grupo específico y que bien usada por los candidatos puede ser una herramienta poderosa de campaña. Pero actualmente esta plataforma de TikTok se utiliza generalmente o en mayor medida se está utilizando por parte de los candidatos por videos y por cuestiones de nada más atraer la atención sin difundir, por ejemplo, puntos claves que podrían ser de su contenido de plan de gobierno. Esto no es preocupante porque lo que están consumiendo los jóvenes prácticamente es basura, en definitiva, Mauricio. Y eso es desaprovechar el canal de comunicación, Jorge, porque de nuevo, si yo en lugar de ir al público con un mensaje de propuestas, me pongo a jugar a científico loco o me pongo a hacer bailecitos a lo Michael Jackson, lograré seguidores, lograré likes, lograré que la gente viralice el video, pero la gente dirá, ¿y qué más? ¿Qué me dijo? ¿Qué me propuso? ¿Qué está como candidato diciendo u ofreciendo? En las dos campañas hay cierto contenido que puede ser interesante respecto de planes de gobierno, respecto de acciones específicas, pero sigue también utilizándose específicamente esta red social, la de TikTok, para hacer videos graciosos, videos cómicos, bailes y demás asuntos, ¿no? Creo que ahí, insisto, se puede estar perdiendo una oportunidad de oro por parte de las dos candidaturas para llegar a través de este buen canal de comunicación a un público que probablemente tiene un alto número de indecisos. Perfecto, Mauricio, con eso me quedo, el tiempo se me terminó, te agradezco por haber atendido este llamado, buen día. Siempre un gusto, Jorge Ramiro, un abrazo y un buen día para todos. Gracias a nuestro invitado, se trata de Mauricio Alarcón, analista de temas políticos.